Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a Criterios. 10 de julio, hoy es viernes. Les damos la bienvenida desde el canal 8. Estamos con la producción de Mix de Medio. Este espacio lo retransmite también Radio, la RR Radio en línea. Qué bueno acompañarles. Noche bastante calurosa, pero con todo el ánimo de estar con ustedes. Hoy hacemos análisis de semana, qué ha pasado en la coyuntura de nuestro país en los últimos días. Nos acompaña el sociólogo Walter Faguaga y el antropólogo, el señor Marvin Aguilar. Walter, ¿cómo estás? Qué gustazo encontrarlo por acá. No, hombre, gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí estar con esta audiencia. Bueno, con Marvin compartiendo y con su persona estimada. Así que un gran saludo y preparado para hablar de esto que está pasando en este país que nunca nos deja de asombrar, ¿verdad? Bueno, perfecto. Marvin Aguilar, qué gustazo reencontrar. ¿Qué tal? Siempre es un gusto estar con ustedes aquí en Canal 8 de televisión. Bueno, soy Francisco Gómez. Muchas gracias a todos ustedes. Los invito desde ya a que nos sigan en las redes sociales del Canal 8, de Mix de Medio, de la RR, y que puedan participar con nosotros. Puede ser que a veces no cubrimos muchos temas, porque hay que dar más contexto a las explicaciones o al análisis que se va a hacer referente a un tema. La semana pasada nos llevó prácticamente la mitad del programa el anuncio que hacía Marvin Aguilar sobre la precandidatura de el doctor Rafael Aguirre para ser precandidato presidencial por el FMLN. Ayer en este programa, Milton Milciades García, miembro del Consejo Nacional del FMLN, decía de que ya es del conocimiento del Consejo Nacional, por lo tanto de la Comisión Política del FMLN, y que el domingo, en horas de la mañana, estará inscribiéndose esta precandidatura por la mañana en el 1316, que es la sede nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Pero, por lo menos hasta ayer, él no tenía conocimiento aún de la fórmula presidencial, quién pudiese ser el precandidato a la vicepresidencia de la República. Pero ¿cómo ha transcurrido esta semana después de este anuncio que hiciese Marvin Aguilar? Duró exagerando hasta el domingo la noticia, se retomó después de que hace una entrevista afuera de El Salvador, en Estados Unidos específicamente, una entrevista en línea, y no sé si han sido los mejores métodos, tanto que Marvin lo ha hecho primero, después que Ervin Ortiz, si se esperaba un poco para estar acá en el país, no sé, pero eso lo iremos analizando. Walter, comienzo con usted. ¿Qué percepción tiene o qué ha podido escuchar, y la suya por supuesto, sobre esta precandidatura? Cuando muchos mencionan de que se está legitimando a Nayib Bukele como candidato presidencial. Sí, lo que pasa es que hay que decirlo de esta manera, ¿va? Yo creo que cuando Marvin lo menciona y lo pone ahí, digamos, en la palestra pública, se abre un debate bien sólido, fuerte, sobre lo que implica esta candidatura, porque primero, lo digo yo, pues el doctor Aguirre, lejos de cualquier cosa, en el espacio público actual del país, no es cualquier persona, representa uno de los sindicatos que ha sido pujante de hace años, ¿verdad? Además de un médico de profesión, y dirige un grupo, digámoslo, de organizaciones, una de esas, que integra pues un colectivo que a la larga ha sido parte de lo que puede decir una resistencia social manifiesta, ¿verdad? Ahora, hay un punto, y varios, es uno de los puntos primeros, que se dice que él, prestando su figura a lo que es en este caso una candidatura desde el FMLN, estaría legitimando una elección que se considera pues por diversos sectores como algo que no debería ser, ¿verdad? Es decir, porque hay una ilegalidad y constitucional y todo esto. Ese es un lado del panorama. El otro es también que, lejos de cualquier cosa, los espacios de lucha que existen actualmente para debatir el poder son esos que tenés. Es decir, el espacio que tenés es el espacio electoral. Es el que tenés ahorita, por lo menos, en el cual puede llegar, según la ley, al poder.
Y él está votando por un espacio electoral en el cual, diría yo, el vehículo, el FMLN, pues obviamente sabemos por diversos medios y evidencias que podrá tener, posiblemente no esté en sus mejores luces, pero es un vehículo al final de cuentas, pues. Y la tercera, que creo que es para mí lo que se pone en debate en este momento, es realmente que, lejos de todo, puede servir al final la candidatura, o si es él al final, para que faltaría ver ya la concreción, en un verdadero, digo, calibrador de cuáles son las realidades políticas en el país. Lejos de cualquier cosa y asumiendo, creo que algo que tenemos que tomar en cuenta, que el árbitro electoral en este caso, que tendría que, y se ha señalado esas deficiencias, si se concertan las cosas tal y como se espera, y existe una posibilidad de contabilizar votos, realmente podríamos tener, en ese caso, una realidad. Si el doctor Aguirre le suma base a lo que el FMLN ya tiene, puede ser un buen medidor de lo que significa realmente la realidad de la oposición política frente al poder en turno. Ese es un escenario electoral. El otro puede ser que en vez de sumar reste y termine debilitando esa parte que sea. Y creo que la tercera va a ser, y para mí creo que podría considerarse el escenario virtualmente posible, es de que realmente va a existir el convencimiento real del aprendizaje que se hay que tomar con respecto a lo que es esta situación política actual. Pero luego de cualquier cosa, no es cualquier situación esta candidatura, y representa en un momento determinado la postura de varias organizaciones, pero también se ha visto como una división dentro del propio sector que realmente es contraveniente al actual gobierno en turno. Marvin, ¿ha tenido conocimiento de cómo ha recibido esta noticia la militancia del FMLN también? Vale, mira, hay una cosa que hay que decir. Tú como periodista, como comunicador, sabes, en teoría de la comunicación hay dos conceptos. Una es filtración y la otra es una exclusiva. Cuando vos... Viene a ser parte de una estrategia al final. Correcto. Vale, entonces, si la candidatura de Rafael Aguirre es y representa a la sociedad civil, ¿qué era lo mejor? Que lo filtrara institucionalmente el secretario general o un vocero del partido político que, como usted bien lo ha dicho, arrastra... Correcto. O que surgiera en los medios de comunicación ciudadanos, civiles, desde alguien que no pertenece al partido y no es de izquierda. Agarrar de sorpresa al gobierno con esa candidatura, que es el que ha mantenido la narrativa. No hay candidato, sí. No hay candidato, aquí no hay candidato. Es que Bukele... Estoy de acuerdo que Bukele no me convence, pero ¿por quién? Sí, exacto. Entonces, hoy ya no. El silencio del gobierno te lo está diciendo. Y en silencio el gobierno ya muestreó esa candidatura, tiene los datos, y la respuesta es que el Tribunal Supremo Electoral anuncia que ha aumentado el padrón en el exterior de 1 millón a más de 1 millón. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a decidir la elección presidencial por tipo Perú. ¿Qué Sí, pasó por en afuera. Perú? Keiko Fujimori pierde en Perú y gana por 4,000 votos. ¿Por qué? Porque entraron los votos en el exterior. Entonces, vaya, el tema que surge es un acuerdo entre José Luis Merino y Bukele. Va, perfecto. Digamos que sí, no lo sabemos, yo no lo sé. Sí, pero exacto. Porque no va a salir ni Bukele ni José Luis Merino a decir eso. Va, pero fíjate bien, y suponete que este sea un plan del gobierno porque quiere ser legitimado. Perfecto, yo te compro esa idea. Pero esto es política. ¿Qué ha hecho el efecto de la candidatura de Aguirre en la izquierda? Ha entusiasmado a la izquierda. Ha revitalizado a la izquierda. ¿Cuál izquierda? A la del FMLN y a la izquierda en general. Porque más allá de que haya una izquierda que no esté dentro del frente, no pueden decirle nada al doctor Aguirre. Primero, te quiero aclarar algo. El doctor Aguirre es un hombre de izquierda. Sí. Entonces viene de un sindicato. Es médico. Es la profesión que más se estudia en este país. Porque te tiras en la universidad 8 años. Más la especialidad 2, 3 años, más la subespecialidad, porque él es oncólogo, otros 2 años más. Estudiar 12 años. El único que estudia tanto en este país es el músico, ¿sabes? Que se tira 12 años para poder manejar un instrumento, para hacer esto virtuoso de un instrumento,
de viento, percusión o cuerdas, tenés que estarte 12 años estudiando eso. Eso es un músico. ¿Y cuál es el otro? Es el médico que tiene. Y ahí nuestras licenciaturas son de 5 años. Nosotros podemos sacar un doctorado que nos lleva a estudiar 8 años. 8 años. Y podemos seguir estudiando, ¿verdad? Y nos echamos 20 años estudiando. Bueno, pues el doctor Aguirre tiene ese paso académico de 12 años, que no lo tiene el presidente. Entonces, de entrada, esa narrativa es que no hay candidato, se cayó. La votamos el viernes que yo dije aquí en tu programa la candidatura. Ya nadie puede decir no hay candidato. ¿Me lo deberían de agradecer? Quizás va, pero no estoy esperando que lo hagan. Pero lo correcto era eso, hacerlo así. Entonces hoy tenés voces muy respetables, tú las has tenido esta semana, diciendo que no debería de ir. Bueno, esa es respetable, pero esa gente de derecha opinando de una candidatura de izquierda. Entonces sí, pueden opinar, pero no es válida. Ellos que opinen de la derecha. ¿A qué me refiero? Vos has tratado... Quisiera entender algo. Porque vos lo hablamos decís. de derecha, ¿de quién hablamos? No, si hablamos partidariamente. No, es que vaya, vamos a ver, mira, es mentira que las ideologías se han terminado. Sí, no, ahí está. Estoy de acuerdo. Entonces, hablemos de algo. Hay un cerebro de izquierda, hay un cerebro de derecha. ¿Dónde? Sí, hay dos hemisferios. Sí. Vos sos de izquierda y en tu cerebro hay un hemisferio de derecha y un hemisferio de izquierda. Vale, entonces, yo soy liberal e igual todos tenemos... Porque hay como entonces, hay varios espectros. Vos me decís, y bueno, y que es derecha y que, bueno, fácil. Mira el discurso que dio Donald Trump. Se llama... Hay que pelear contra los comunistas. Los comunistas se quieren tomar Estados Unidos. ¿Y quién es el comunista? El alcalde de Nueva York, Zoran Mandani, ¿verdad? Va a ver, entonces, ahí está. Entonces, aquí, el presidente Bukele se ha alineado con ese, que no es ni derecha, porque ellos son fascistas. Tener la derecha hacia la derecha. Es la derecha de la derecha, o sea, son tecnofascistas, porque ahí está Elon Musk. Entonces, es decir, entonces hay gente, incluso, mira la votación que ha habido en el Parlamento hoy. Podemos y Vox en el Parlamento Europeo, Podemos y Vox votan juntos en contra de la decisión de quererte controlar a través del euro digital hasta cuánto dinero puedes andar digitalmente y para saber en qué gastas. Entonces, ves, eso hay que tener a Vox y a Podemos, que se odian, votando igual en el Parlamento Europeo para evitar el nuevo enemigo. Fíjate bien, para evitar que los grupos, ¿verdad? Estos, de MOD, de todos ellos, de los tecnofascistas, quieran controlarte todo. Vale. Entonces ahí, las ideologías ahí están. Viven siempre ahí en el espectro. Lo que pasa es que lo que tenés ahora vos, por lo menos el gobierno que ha hecho, permeado la idea que no hay ideología, pero sí hay una ideología claramente definida. El mismo, claro, el mismo es una ideología, es decir, que no tenés ideología. Ahora, lo que tenés vos, y siento yo que lo que ha pasado con el doctor, que algunos sectores realmente han criticado, pero hay una realidad, el doctor tiene su lucha. Y no es solo lucha, la lucha también de su grupo. Y esta lucha, en este caso, ahora aquí en el punto. Pero te digo que es un importante barómetro que vas a tener. Y es donde creo que el poder en turno lo ha medido. Realmente hoy sí vas a tener con quién competir, aunque si vos ya viste, ya dieron un montón de denigrarlo, comenzando los principales propagandistas, ya dieron a denigrar lo que es aquí, que allá. ¿Qué te quieren decir? Que en algún momento, el hombre tiene virtudes, pues. Perdón, yo como no veo denigrarlo como... Empezar a hablar cosas de él, por ejemplo, decir de que no trabaja, que solo es sindicalista, de tratar de bajarle el perfil a él. Si ya lo están atacando... O sea, yo quiero decir que disfruta, perdón, es oncólogo. Sí, por eso. O sea, por eso. Para que no entendió, es el que trata el cáncer. Sí.
Y ustedes creen que un médico, o sea, él se ha tirado de Pero, 12. pero por eso, Es Marvin, parecido. es que realmente va. O sea, ¿qué creen? Sí. Que el cáncer se trata con un huevo que te lo pasan por el cáncer, ruda y un puro, ¿verdad? O sea, por eso viene el punto, Marvin. claro, Pero te digo, en este momento, si ya viste que le están atacando y lo están buscando bajarle, es por una razón. Es porque el hombre, lejos de todo, tiene virtudes. Porque vos has dicho una cuestión que es bien interesante, Marvin. La tesis que se manejaba en el país y desde la esfera del poder es que no hay líderes en el país. No hay líderes, es lo que te dicen. Pero aquí se están poniendo uno. Entonces, que tenga 5, 4 de los que lo sigan. Pero el líder. Entonces, el viernes, usted, muy al contrario, debería de sentirse orgulloso que el viernes aquí votamos esa narrativa del gobierno. Hay candidato. ¿Por qué no debe sentir orgulloso? Porque desde aquí armamos el relajo ese. Entonces, ¿a qué vamos? Entonces, a partir de ahí se degeneró una discusión de si no, de si sí, de si no, de si sí, de si no. Hubo pésimos analistas que en mi opinión son tontos con micrófono, que eso le ayudan a Bukele, aunque usted sea de la oposición y sea tonto con micrófono, le ayuda a Bukele, es a clavarse en el mensajero y no ir más allá de cuál era la estrategia y cuál era el objetivo. Él es una candidatura que le ha construido un grupo de la sociedad civil allí en Conadesa, que gente de izquierda preocupada porque el FMLN no llevaba candidato. Y miren lo más importante, ¿por qué la derecha debe de entender, los analistas de derecha que usted ha llevado a su programa, deben de pueden que no estén de acuerdo, es más, sus argumentos son válidos, pero ¿por qué entonces la izquierda debe llevar candidato presidencial? Si el FMLN desaparece, que no sería raro porque no tiene ningún diputado ni ningún alcalde, de eso a que desaparezca, es que todo eso, ¿qué hay? Hay un binomio de sobrevivencia realmente. Exacto. Entonces, supongamos que se reunió. Vuelvo a la pregunta que le hice el viernes. Claro. ¿Quién busca a quién? Exacto. Sí, Entonces, supongamos que allá en las catacumbas del cementerio de la Bermeja se reunieron a las 12 de la noche Bukele y Ramiro. Y ahí conspiraron todos ahí como que eran los Illuminati. Entonces hicieron alrededor de la tumba de los judíos un ritual, ¿verdad? Porque los judíos tienen un cementerio. Y se reunieron. Pero es que miren, resulta, díganme una candidatura de diputado y de alcalde en la izquierda que esté despertando. Identifíqueme la Milagro Navas de la izquierda. Va a ser difícil, va a ser difícil. Identifíqueme el Francisco Lira o la Marcela Villatoro de la izquierda. No hay, ¿verdad? Entonces, fíjese bien los números. Una candidatura respetable. Respetable. Porque yo le voy a decir algo. En 1992, usted creo que tenía 5 años, ¿va? Bueno. Entonces, nadie creía que iba a ganar el FMLN, que venía bajando de la montaña. Nadie le iba a dar el poder a la izquierda. Pero participan. Ellos pudieron haber dicho, ¿y para qué vamos a participar contra Arena? Si usted sabe cómo le decían a Cristiano, el presidente de la paz. Era el príncipe de la paz. ¿Y quién es el príncipe de la paz? Jesús. Entonces, el título que le dieron a Cristiano después de la firma de los acuerdos era el presidente de la paz, que sonaba a príncipe de la paz, y el príncipe de la paz es Jesús. En un momento es se Dios. le dieron a Pío Romero Boca. Pues sí. Hoy es el instrumento de Dios, que entiendo usted así lo llama, así se refiere a él. Pero, claro. Entonces, la cosa es esta. Entonces, mire. Entonces resulta que después de hacer un análisis exhaustivo, nosotros tres nos contratan y nos piden un diagnóstico y les decimos, no hay una Milagro Navas en la izquierda, no hay un Lira y una Marcela Villatoro en la izquierda. Perfecto. ¿Cómo levantamos eso? Con un candidato presidencial respetable. ¿Qué fue lo que hizo el FMLN en 1992? Lo mismo. No iban a ganar,
Pero miren la fórmula. A ver, pregunta de examen de historia. Rubén Zamora y Francisco Lira. Lima. Francisco Lira andaba con usted en la misma escuela. Pero fue Chico Lima. Chico Lima. Por una letra. Era una fórmula respetable. Lo que pasa es que Rubén Zamora es un tipo de izquierda respetable. Un intelectual de la Un izquierda. intelectual de la izquierda. Y el otro, Chico Lima, un abogado de la oligarquía. Que era la familia Goldtree Lips. Cafetalero, además. Que no es lo mismo de servidor. No, pero trabaja para ellos. Ahora, pero El otro que han tenido en ese mismo punto ha sido el doctor el abogado Fabio Castillo, abogado de la oligarquía. Sí. Exacto. Eso va. Entonces, el punto. Entonces, estamos en una situación muy similar a cuando el FMLN baja de la montaña, firma la paz, pero todavía andaban barbas en la elección de 1992 y boina. Parecido aquí al licenciado. Entonces, ¿y qué dijeron el FMLN? Es que no le vamos a dar el poder, no nos lo van a dar. Si acabamos de ver, todavía andaban con los fusiles. Vale. Entonces, pero necesitamos participar. Claro. Se llama, lo dice Lenin, que a mí me sorprende que ustedes no lo sepan, se llama acumulación de fuerza. Claro, sí, un concepto. Aquí el sociólogo te puede explicar mejor eso. Vale, entonces, el silencio del gobierno es porque han visto que la filtración ha causado espanto, ha causado burla, ha causado... No. La gente ha recibido la candidatura con buenos ojos. El partido, bueno, eso sí. Vehículo. Entonces, por eso, lo más que debe de hacer Aguirre es separarse de lo partidario, no de lo ideológico. Y en eso coinciden con el FMLN. Voy a hacer una pausa y la porque gente, precisamente y de la eso, gente de la de separación. izquierda, y la prueba evidente que lo ha hecho es que quien filtra la información de su candidatura no es los canales tradicionales. Se hizo de otra forma. Así debió haber sido. Aunque le enojen a algunos que no lo hayan dicho. Si lo sabían, ¿por qué no lo dijeron ellos? Pues antes. Porque hoy aparecen unos. No, pero después yo ya lo sabía. Después le voy a hacer otro concepto leniniano a mi estimado amigo, que es la revolución popular. Hacemos una pausa. Ya vimos, qué interesante está este análisis que se hace referente a la precandidatura de Rafael Aguirre por el FMLN a la presidencia. Hacemos una pausa y ya regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Bueno, qué bueno estar con todos ustedes. Vamos a continuar con este análisis que se está haciendo. ¿Cuántos comentarios positivos, negativos, opiniones que pueden abonar? Otros que dicen, bueno, estábamos mejor. No sé, hay mucho que pensar. Está con nosotros Walter Faguaga, al igual que Marvin Aguilar. Nos están acompañando, estamos hablando de la precandidatura como primer tema. Espero que no vaya a ser el único tema que toquemos. De Rafael Aguirre como precandidato del FMLN. Walter, usted se quedó en que nos iba a explicar algo. No es que, bueno, ya que Marvin habló de Rusia, ¿verdad? Fíjate que había un concepto de Lenin que hablaba precisamente de la revolución popular. Porque él decía que la revolución popular no era la revolución de un lado, no que eran de todos. Y él decía, para poder vencer al zar, en su momento, en la Rusia zarista, no necesitan solamente a los bolcheviques, se necesitan a todos las fuerzas que puedas tener, ¿verdad? Y yo creo que en este caso, contextualizándolo al tiempo actual, vos tenés una fuerza que es hegemónica, fuerte, es decir, que es dominante, y eso te lo puede decir cierta evidencia, ¿verdad?
Ahora, lo que está haciendo el caso de la candidatura del doctor, o lo que se menciona como una precandidatura, que está ahí en el tablero por ahí, es que te va a poner un escenario bastante importante, ¿verdad? Porque aquí lo fuerte que puede ser, y creo que es donde está la gracia de este juego, es que representa al doctor Aguirre. Porque si bien es cierto, como Marvin ha dicho, es una persona con pensamiento de izquierda, pero no es un orgánico del FMLN como tal. Ahora, el FMLN, recordemos cómo surgió. Primeramente hay que ver qué es el FMLN y tenés que preguntarte qué es el FMLN. El FMLN no es el SASB de un grupo particular, ¿va? Fue una construcción histórica que nace, imagínate, el primer esfuerzo del FMLN es el Partido Comunista en el año 29. Después, ese fue un lío. En los 70 se arman las organizaciones político-militares. Como bien dice Marvin, después de la posguerra se reintegra y se construye un vehículo político-electoral. Ahora, por supuesto, está claro que uno de las fortalezas del poder en turno es haber vaciado los partidos. Ahora, si los partidos están vaciados, ¿dónde está la gente que puede organizar la lucha por el poder? Porque esta no es una cuestión de ir a debatir dulces y limonada, es cuestión de poder. Es poder lo que te va a ir a pelear, ¿va? Entonces lo que vas a ver vos en este momento es que el candidato, en este caso sería candidato el doctor Aguirre, va a acumular las fuerzas que tiene de uno de los sectores que recordar que ese sector hacia donde el poder en turno ha buscado desconstruir, que es la sociedad civil. La ley de agentes extranjeros, el tema de las persecuciones, el tema de las amenazas, los ataques a la sociedad civil, porque la emergencia de la organización y el núcleo de organización de una resistencia no está en los partidos están vaciados. Los partidos no representan a nadie, pero si vos lográs reconstruir la sociedad civil, y hay que decirlo, como bien dice Marvin, la sociedad civil usualmente, por su naturaleza de oposición al poder, usualmente la encontrás en las fuerzas de izquierda o en las derechas, que son más liberales y menos cercanas a lo que son los elementos conservadores. Entonces, lo que vos tenés en este momento, si bien es cierto, posiblemente en el escenario electoral podás tener una victoria, inclusive hasta abrumadora, del poder en turno, pero ya no va a andar solo en el camino. Es decir, es que aquí lo que tenés que ver vos es que esta acumulación de fuerzas no es para hoy. Hoy va a ser un parámetro que te va a permitir diagnosticar cuál es la realidad, porque hay algo bien importante. Quien tiene poder toma decisiones, y el gobierno ha tomado decisiones y ha dejado sectores afectados. Los sectores, hay uno por aquí, hay otro por aquí, hay otro por aquí. Falta quien una fuerzas, y si esa fuerza las va sumando. Y necesariamente tendría que ser un candidato el que lo junta. No, te estoy hablando de las fuerzas. Pero es por la cultura. Por la cultura, correcto. Sí, es por nuestra cultura política. Mira. Somos presidencialistas. No, hombre, seguimos al líder. No, es peor que eso. Teníamos un sacerdote en la época precolombina que decía cuando iba a llover. Y había allá en Nueva Granada, Usulután, un templo al dios Tlaloc. Estaba ahí porque estaba cerca del río Lempa. Y ahí había que sacrificar niños de 12 años, porque la sangre de ellos era mejor para que hubieran buenas lluvias. Porque si has leído, el Ministerio del Medio Ambiente ha dicho que en San Miguel Oriente va a haber sequía, no va a llover. Eso es viejo. Entonces los indígenas, cuando eso pasaba, esas sequías pasaban, como la que está viviendo ahorita el Oriente, ellos entendían que había que sacrificar niños. Mira, ve, los indios, va, qué brutos. No, hombre, espérate. Es que cuando el volcán Chaparrastique hizo erupción, ¿qué hicieron los migueleños en la época colonial? Sacaron a la imagen de la Reina de la Paz para que parara la lava. ¿Y la paró? La señora Santana. Sí, también hay otro milagro, exacto. Perdón, que siempre solo llaman a 301, no a 302. Entonces, y ese es, ¿ves lo que te estoy diciendo? Entonces, el salvadoreño tenía un rey por 300 años. A ese rey lo ponía Dios y no lo podías quitar. ¿Sabes que uno de los argumentos en la época de la independencia era, mira, estos independentistas queriendo quitar al rey, si al rey lo pone Dios? ¿Sí? En la obra de Gavidia, Júpiter, cuando está queriendo liberar al negro, que es Júpiter, y le habla el personaje, que es un prócer, de liberar a Júpiter, Júpiter se agarra el puñal que llevaba en la cintura y dice,
este tipo me está diciendo que tengo que quitar al rey. Pero este tipo no sabe que al rey lo pone Dios. El esclavo negro. Ahora, Y lo apuñala. Porque va a destruir al que quiere quitar al rey. Imagínate eso. Entonces, y hoy tenés... ¿Tú crees que cuando el presidente dijo cierren los ojos, en cadena nacional, cierren los ojos? ¿Qué crees que estaba haciendo? Estaba reviviendo toda esa cultura mágico-religioso. Lo que pasa es que tenés en la que está ahí. tenés elementos antropológicos. El problema es que el diseño político, y algo, creo que es una virtud que tiene, virtud no te voy a decir porque la vamos a celebrar, pero una virtud de este gobierno que conoce la antropología del pueblo salvadoreño en cuanto a sus ideas políticas. El doctor Bonilla, cuando escribe aquí el libro Las ideas políticas en la Centroamérica ilustrada, precisamente te dice eso. Aquí habían defensores ultras en el rey, y no era porque el rey era más bonito, más feo, era porque Dios lo ponía. Es que ni lo conocían. Si lo conocían, es decir, Claro. lo que pasa es que vos tenés que en esa antropología nosotros, y es un pecado de América Latina, y si muy mal la sociología weberiana, la gente se va más al tema del carisma que está impregnado muchas veces de lo místico mágico. Entonces, mira esto. Miren, esa narrativa, es que no hay candidato, es que eso establecía a Bukele como el único. Entonces, ¿qué hicimos hace una semana? Rompamos esa narrativa. Hay candidato. Y mira, y si las elecciones no fueran tan... Porque ya sabes, ¿verdad? Que le van a cambiar el nombre al Tribunal Supremo Electoral. Ya no se va a llamar TCE, se va a llamar FIFA. Entonces, si tuviéramos una FIFA que garantizara el juego perfecto, la derecha también tendría candidato. Porque saben que pueden ganar. ¿Por qué la derecha no presenta candidato? Porque en la derecha la gente es más pragmática. Si está este que es de nosotros, dice. Entonces ahí los tenés divididos. Unos ricos están con él haciendo pisto y otros le tienen miedo. Entonces, por eso es que... Pero me vas a decir vos que hace 7 años había 2 oligarcas peleando la presidencia en la derecha. No. 2. No, ¿cómo no? Javier Simán y Carlos Calleja. Ajá. Ah, pues Hace está 7 hablando, años, sí. te dije yo, hace 7 años habían 2. Y me querés decir que hoy no hay. Yo te podría dar un nombre, pero no te lo voy a decir. Primero porque no estoy autorizado a decirlo. Pero O sea que sí estaba autorizado con lo de Aguirre. a la filtración sí, hacer la filtración sí. Entonces, ahora bien, por eso si te fijas, nadie, fíjate bien, y es que a veces ustedes los comunicadores, te lo entiendo de los youtuberos. Es que nadie ha confirmado, nadie ha dicho nada, y él para qué lo dijo, él no es vocero, pero no notaste que nadie me contradijo. ¿Por qué no analizaron que nadie contradecía lo que yo decía? ¿Por qué no analizaron el silencio? ¿Por qué era un secreto a voces también? Entonces no se enojen con el mensajero. Eso es envidia, de que yo ya lo sabía. Bueno, ¿y por qué no lo dijiste? Pues? Y desde hace 2 meses lo sabía uno, dijo ahí. ¿Por qué no lo dijo, pues? Mira, hay un elemento en la comunicación y el poder que es un vínculo importante. Y en esa parte, fíjate que lo que vos decís es bien importante, Marco. Es que como la oligarquía no tiene ideología, no que tiene interés, a pesar que sí tiene un componente ideológico. Son pragmáticos. Ahora, ¿qué tenés vos? Y fíjate que por eso un día decía en un momento, el problema que le da el FMLN a la izquierda al no renovar, sino transformarse, es que la gente te juzgue que la izquierda es el FMLN. El FMLN no es la izquierda. Sí. Es una parte de la izquierda política electoral. Es una expresión. Es una expresión. Hay una izquierda que ahí está. Una izquierda que ahí está. Esa izquierda inclusive un montón de nuevas ideas. Pues. Claro. Un montón que está en nuevas ideas. Sí, no lo veo, pues. Y si vos ves las encuestas, ya hay un sector de la población que te dice un 20, 30%, que le puede parecer el tema de seguridad de estas cuestiones, pero hay temas que no le gusta y busca un balance. Ahora ese balance va a venir de la derecha, propiamente, ¿no? Tenés que crear una alternativa. Ahora bien, yo solo quiero decir algo. Mira, cuando yo digo una candidatura de Aguirre le puede dar diputados y alcaldes al FMLN, esa es la creencia que tiene el FMLN. Yo te lo estoy diciendo desde el análisis. Sí. Y eso es lo que ellos, y esa es la justificación por la cual a ellos les motiva a llevar un candidato como en 1992 con Rubén Zamora y Chico Lima. Entonces, ellos van a ganar. Bueno, ellos van a hacer el esfuerzo por ganar la candidatura de Aguirre. ¿Qué permite esta candidatura? Oxigenar a esas bases que no hallaban un buen candidato a alcalde, un buen candidato a diputado. Potenciar
que surja dentro de todo esto una representación de cero diputados en la Asamblea, a 1, 2, 3, lo que... Todo es ganancia. Todo o no. Claro. A ganar una alcaldía. Ya regresamos, estamos en Criterios en ADPTV Canal 8. Qué bueno estar con todos ustedes, feliz provecho en este viernes. Marvin Aguilar, Walter Faguaga, ambos son los invitados en Criterios. Ahora yo quisiera dejar en el tema. Puede parecer repetitivo y toda la semana que hemos estado hablando prácticamente de lo mismo, pero me surge la duda. ¿Qué va a pasar con la oposición? No estoy de acuerdo nunca con esa palabra, pero en fin. De Arena y Vamos. Bueno, Vamos no va a sacar candidato, sí, ya dijeron. sí. Arena, todo apunta que tampoco lo va a hacer. Pero ahí no se ha dicho nada, aunque ellos hacen sus internas dentro de 2 domingos. ¿Qué va a pasar con esta militancia? Para mí, ¿se van a unir para las mí- militancias de los partidos? No, para mí es el mejor acuerdo electoral que puede haber del bloque opositor, que es exacto. Si vos te acordás, en la elección pasada se quiso lograr un candidato, ¿te acordás? Va. Y no se pudo, porque los egos y los traumas y la falta de terapia y un psicólogo en esas negociaciones jodió todo. Ahora bien, ¿qué tenés hoy? Que Arena haga una coalición con el FMLN No. es antinatural. Okay. Que Vamos, que es un partido de derecha, se una con el FMLN, no sería tampoco lo que esperás. Que Vamos y Arena se unan, podría ser, pero allí no hay esa visión por parte de Vamos, porque Vamos siente que hacer una coalición o con Arena o con el FMLN es echarse toda la carretada de estiércol, ellos también. Entonces Vamos mantiene esa distancia. Y ya Vamos, creo, tiene sus propios problemas que resolver para eso. Pero su militancia queda en libertad y la gente queda en libertad de elegir entre 2 candidatos. Y la lucha va a ser real. Más allá que haya un pacto oscuro filmado alrededor del cementerio de los judíos en La Bermeja, con capucha morada, Aguirre no está en el pacto. Aguirre, si querés, lo quieren usar los que han hecho el pacto. Pero Aguirre tiene la oportunidad de, primero, formar un equipo, del que quiero aclarar, yo no estoy ahí, y instalar un discurso progresista. ¿Y por qué no puede estar? Que hace falta para de construir un nuevo... Esperanza. Esperanza, sí. Mira, ¿cuándo se dan las revoluciones? Cuando comenzamos. Cuando hay hambre. No. Cuando se pierde la esperanza. Cuando yo puedo tener hambre. Perder la esperanza es perder el miedo. Exacto. Porque mira, Hay que construir un tejido que exacto. porque en el sentido común. Que yo no tengo trabajo, pero voy a hallar trabajo. Mañana lo voy a hallar. Y voy a ir a vender esto y me van a dar ya con esto. Pero cuando ya ni esto, cuando ya ni esperanza tengo, la gente sale a la calle y le da fuego a todo lo que hay. Entonces, pero eso tenés que construirlo. Entonces, Aguirre permite al pensamiento progresista, al pensamiento de izquierda, ir y demostrarle que es paja el 90%, que es paja el 97%. Es que lo que votar son barreras discursivas que han tratado de premiar la idea que no existe más allá de lo que actualmente existe. Y la virtud, que sería, no sabemos si va a ser 5, 10, 15, 20% que lo apoyo, 30 a veces, pero existe un parámetro para decirte que esto no es absoluto. Ahora bien, eso ya es una derrota narrativa importante. Correcto. ¿Lo legitimás? Sí. Sí. Claro. Sí. Y esta, Pero es que eso, cuando vos te casás, ¿qué es el amor? ¿Qué es el casamiento? ¿Qué es la familia?
que vos cedes muchas cosas, ¿verdad? Para estar con la mujer tenés que llevar la fiesta en paz, porque si no en la noche tenés problemas. O sea, para que tu hijo no se ponga rebelde y se te vaya y después te acusen de mal padre, tenés que negociar con él. Y si él llega que es Terian, bueno, yo le daba un golpe en la cabeza, pero otro se va a poner a ser padre responsable. ¿Me entiendes? Para que le compre una casa de chucho. Entonces, ves esas cosas, tenés que negociar, porque lo otro que te toca, pues a mí no me digas que Osterian, va, de un solo, a mí no me vengas con tatuajes, papá, te corto el brazo. Entonces, pero todo eso te va. Y la otra tenés un problema que si lo llevas al plano más disruptivo, es decir, que no hay elecciones, que la lucha, es decir, estás llevando a la sociedad de donde ya viene, del conflicto. Y que no va a ir. Y que no va a ir. Vos lo que tienes que hacer es, en el camino que tenés y en la ruta que tenés, te toca. Ahora, la historia te va a demostrar, los datos te van a decir qué tan cierto es una cosa o la otra. Si el doctor Aguirre, y te doy una hipótesis, le suma al FMLN más allá de las expectativas que tiene el FMLN, tenés una esperanza de que existe una posibilidad en el futuro. No tal vez aquí en tantos años, pero sí existe una resistencia que ahí está esperando. Y lo que decía Marvin en el momento que estaba hablando de por qué se diseña esto así. Porque la antropología de nuestra visión del poder es individual y personalista. Si no, en la historia lo que esperan es líderes. ¿Qué esperó la gente? El Duarte, el Romero en los 40, que cada quien es de liderazgo, lamentablemente, porque nuestra política ha sido construida sobre el caudillismo. ¿Podemos nosotros enmendar eso ahorita? No, porque es la cultura política. La cultura política. Entonces, la gente, ¿qué está esperando la gente? Que venga El Salvador para salvarnos. Entonces, no le vas a quitar eso en la cosmovisión salvadoreña. Va, para que me lo entendas. ¿Sabes qué debate hay en Brasil ahorita? Con el tema de la selección de fútbol. ¿Cómo? Que el problema es, dicen que todos los jugadores son evangélicos pentecostales, entonces ellos ya esa cosa de hay que ganar es Dios dice si ganamos o no, y si perdimos entonces es porque Dios no quería, ganaremos cuando Dios. Hay un debate entre los periodistas deportivos de que esa mentalidad es distinta a la mentalidad católica, lo cual es cierto, es de luchar, de ir, de ganar, porque tipo las cruzadas se metieron a ver la ética protestante. Exacto, acuérdate las cruzadas católicas, eso era de luchar y de dar muerte. Imagínate el caso de los vikingos. Se inventan una religión que la única manera de llegar al Valhalla, que es el cielo, es morir en una guerra. Ahí tenés a los vikingos entre los cuatro. Te apuesto que los cuatro van a ser Francia, España, Argentina y Noruega, es verdad, el que está ahí peleando. Que son los vikingos. Entonces, ¿ves? Pero en Brasil, al parecer, el neopentecostalismo es, si Dios quiere, nos va a dar... Pero hay que tener las identidades políticas y los juegos políticos. O sea, en este momento, por eso te digo, la aparición en este caso de un personaje debatiendo el poder, independientemente de lo legítimo o legítimo, como lo quieras ver, significa un reto al poder. Eso no lo tenías, hoy lo tenés. Correcto. Voy a hacer una nueva pausa, ya regresamos. Estamos en Criterios en Canal 8. Estamos ya con ustedes nuevamente. Gracias por dejar sus comentarios en las cajas de comentarios de cada una de las redes sociales que usted nos está viendo en los diferentes medios. Gracias a todos por compartir también su conocimiento, su opinión, que podamos hacer mucho más exquisita esta plática. Bueno, ¿qué pasa, Walter? El lunes, ¿qué va a pasar? Lunes 13. Ya Rafael Aguirre va a ser candidato. ¿Cambia? ¿Es otro personaje ya? No, yo siento que va a ser la capacidad que tenga él de llegar al sector que tiene que llegar. Es decir, vos tenés, digamos, los términos de la economía política en términos electorales. ¿va? El FMLN podría tener ahorita como partido 200,000, 300,000, no sé, es un número que te puedo decir, que es su capital. Ahora, si el doctor Aguirre va como precandidato y buscará el poder, tiene que arrastrarse de ahí para arriba.
Eso va a incluir, por decirte algo, lo que te decía al principio, los dispersos, ¿verdad? El sector salud, ¿verdad? La gente del espino, la gente, es decir, todos los sectores que han sido afectados por la política actual. Buscarlos, que sería lo primero que tienen que decir. En este momento lo que busca es acumular fuerzas. Ahora, si él viene y llega básicamente, por decirte así, se pone ya la camisa y la chaqueta del partido, yo te digo, ahí puede ser un problema, aunque vos sabés que de la estructura del poder le van a recordar a medio mundo que es el FMLN. Pero su capacidad va a ser cómo él transmuta, convertirse no en el candidato del FMLN, sino que el que tiene como vehículo el FMLN. Si no, aquí hay que irnos por la simple aritmética. ¿Qué hizo el presidente en turno para llegar al poder? Pues venía del FMLN, pero se subió en Gana y no era el candidato de Gana, era el vehículo Gana. Porque en este momento, al tener una crisis de credibilidad de los sujetos colectivos llamados partidos políticos, son las personas. Y siendo las personas las que tienen que declarar, el doctor Aguirre tendría que plantearse, él como persona, competir como persona y sumar desde lo que puede ser su liderazgo a las personas. Eso te significa que la economía política para ganar, para competir, no está en simplemente tener tu capital como FMLN, que es lo que tenés ya. Y sino todo lo que es la acumulación de fuerzas que puedes tener en una sociedad civil organizada, que es el siguiente segmento, y ya teniendo los dos segmentos, el partido, la sociedad civil, te vas a la masa. Ahí está el reto, la masa. Y en esa masa, que es la sociedad mismo, es donde entra el verdadero juego que dice Marvin, de construir esperanzas, construir alternativas y debatir en ese escenario del poder. Ahora, el poder tiene una virtud, que es que ha sabido dominar el sentido común. Y por eso Marvin, cuando hablaba y decía de algunos analistas en ciertos sectores, es que se van como... Imagínate, esto te lo voy a poner así de fácil para que me entienda la gente, que no me gusta ocupar a mí ejemplos muy banales. Cuando alguien está enamorado. Alguien está enamorado y de repente vos, el amigo del enamorado, y ve a su pareja con otra persona. Venís vos y cuando le va a decir, mira, fíjate que lo vi aquí, allá, vos crees que te va a creer a la primera. Lo que hay es contarle que, no, es que él quiere decir porque quiere, así va. El sentido común es la capacidad de llegar al oído de la gente, no para que vea la verdad, sino que para que aprenda a buscarla. Y eso creo que va a ser el gran debate que todavía no está construido. Hay otra cosa que hay que considerar. Mira, Nuevas Ideas es un partido tramposo. No, mire, antes de ¿cuál es la reacción? Usted ya más o menos lo ha adelantado, pero ¿cuál es la reacción de Nuevas Ideas? O sea, porque aquí viene el contrincante de Nuevas Ideas. O sea, ¿qué? Es el silencio. Es el silencio. Y que no te quepa, un silencio ensordecedor. Claro, y que no te quepa la menor duda que ya están muestreando el resultado. O sea, qué efecto. Y es que el silencio es porque ellos no se esperaban esa revelación. Quizás ya sabían una fecha, la fecha que yo mencioné, que era el 12 de julio, que al final va a ser así, ¿verdad? Que van a inscribir la fórmula. Quizás ellos esperaban hasta entonces. Pero al adelantar la filtración, los agarramos desprevenidos, pues han tenido sobre la marcha que hacer. Ellos quizás tenían todo montado para el 12 de julio, pero quizás hasta ellos ya lo sabían. Como dicen que está palabrado. Entonces, pues, pero al adelantarla, no tenían una respuesta. ¿Te acordás que muchas veces hemos hablado de la narrativa? ¿Cómo controlar la narrativa? Bueno, hace una semana la controlamos. Y era de... ¿Te acuerdas cuando se presentó a Pludovico, a Arcelio, Petronilo, Olivera? Que en la presentación fue una mala presentación, porque quien lo presentó ni se sabía el nombre. Y por eso le empezaron a decir lo de la cumbia. No tenía que pasar eso. No tenía que parecer que ponías un payaso. Tampoco. Entonces, estás lanzando a una persona de la profesión que más tiempo cuesta estudiar en este país. Segundo, estás hablando de que él es el último punto de Arturo Romero, de Fabio Castillo Figueroa y de Héctor Silva Argüello. 3 médicos. Progresistas,
o de izquierda, bueno, hasta Fabio Castillo Figueroa era comunista, que fueron candidatos a la presidencia y no los dejaron ganar, a pesar que hubieran podido ganar, a pesar que quizás ganaron, pero al final no pudieron. Este país, yo he dicho en otro programa, nunca ha tenido un médico de presidente. Y lo digo con conocimiento de causa de que Alfonso Quiñones Molina y Manuel Enrique Araujo eran médicos y fueron presidentes. Pero fueron médicos, uno, mal presidente. Porque a Alfonso Quiñones Molina le tocó atender la pandemia de la gripe española en 1918. Morían 15 personas diarias en los hospitales, la mayoría pobres, de mesones y gente joven. Pues ese señor, ese gobierno, el medicamento que salió en la época fue la aspirina Bayer. Y éramos 2,5 millones en esa época. ¿Sabes cuántas aspirinas Bayer compró el gobierno? 25,000. ¿Sabes que no había Ministerio de Salud? O sea, que cada quien viera cómo se curaba. ¿Qué clase de médico hace eso desde el poder cuando el primer juramento que hace un médico es ante todo no hacer daño? Era el doctor Alfonso Quiñones Molina y fue presidente, pero es como que si no lo hubiera sido. Solo fue el título. Luego el doctor Manuel Enrique Araujo, que la calle se llama así porque él llevaba 1 año y medio, creo, cuando lo matan. Le dan un machetazo en la cabeza cuando miraba un concierto en la Plaza Barrios. Él sentado allí, él solito, en una banca. Y mira cómo había sido hasta entonces. Mandó tropas a Nicaragua para luchar, tropas salvadoreñas, para luchar junto a Augusto César Sandino por la invasión estadounidense. Fíjate, es el presidente que cambió la bandera nacional. De hecho, es una reforma agraria para recuperar. La bandera que tenemos actualmente la puso él. ¿Sabes qué bandera cambió? ¿Sabes cuál era la bandera que la derecha había puesto? Don Francisco Dueña. La bandera de los Estados Unidos era la bandera de El Salvador. Y él la quitó y volvió a la bandera de Francisco Morazán, de Gerardo Barrios. Y él llevaba como 1 año y meses y muere. Decime si no era él de izquierda. De hecho, la reforma agraria era uno de sus puntos que daba también para... Y no lo dejaron. Sí. Entonces, han habido 2 médicos presidentes, pero a uno no lo dejaron, ¿verdad? Sí. Le dieron mal camino y le dieron un machetazo en la cabeza. El otro ya te cuento. Entonces, Arturo Romero debe haber sido presidente y no Salvador Castañeda Castro. Sí. El doctor Arturo Romero, fundador del Colegio Médico, el gran líder de la huelga de brazos caídos de 1944. El hombre que la historia muchas veces quiere esconder, pero ahí estuvo. El otro médico fue Fabio Castillo Figueroa, rector de la universidad. Fíjate que el doctor Fabio Castillo Figueroa llegó a ser rector. Por mártir. No, ahí me ayuda usted porque usted es de la UES. El mártir es el papá de Félix, el ingeniero Félix. Pero él era rector, ¿y sabes por qué llegó a ser rector? Estamos hablando de qué, del los años 60, porque era inteligente. Eso era su única virtud. Era al parecer un tipo brillante, así como lo era el papá del presidente, don Armando Bukele. Y entonces los comunistas lo reclutaron. Porque este es inteligente, este tiene que estar con nosotros. Antes, ¿verdad? Era la lógica, ¿va? Entonces, y él era una persona brillante y era médico. Entonces, el otro es Héctor Silva. Doctor. ¿Te acordás? Que fue precandidato y hubo un problema interno y ya no fue. Fue Facundo. Entonces, pues entonces, y hoy el cuarto es Rafael Aguirre. Ahora la historia te muestra que dentro del campo de la medicina es una plataforma para el poder. Que no se debe librar es otra cosa. Porque fíjate que una de las emergencias más complejas de este problema ha sido porque la gente dice no hay líderes. Es que el problema no es que no hay líderes, las plataformas son las que están. Nosotros en antropología tenemos identificado en la cultura nuestra quiénes son los líderes. ¿No? Tú te vas a cualquier pueblito y ahí está el profesor. Respetable. Y es respetable porque ellos hacen la labor de enseñarte a leer y escribir.
te abren un mundo maravilloso. Yo no lo noté de niño porque uno a fuerza tiene que aprender a leer y escribir, pero cuando, por ejemplo, yo llegué a Rusia, yo no hablaba el ruso, entonces yo era un analfabeta, fíjate. Ahí me tengo. Porque ¿cómo le llamaba a este vaso en ruso? No sabía. ¿Y cómo pedí un vaso con agua? No sabía. Entonces cuando aprendí a pedir, dame мне, пожалуйста, стакан с водой, pude tomar agua. Y se me abrió un mundo. Aprender a leer y escribir es un mundo que te saca de la oscuridad. Y eso es el profesor, que anda a pata, que tiene un salario basura. Bueno, usted y yo hemos sido profesores, sabemos de qué estoy hablando. El otro es el doctor. El doctor. El médico. Y te voy a decir una cosa. Vos sabés que todos tenemos un amigo médico. ¿Qué haces? Le hablaba. Todos en este país tenemos un amigo médico. El otro, el cura. Hoy el pastor. Sí. ¿Verdad? Por si ya no son católicos. Pero los liderazgos son plataformas. Pero es que el original era digamos, el cura. Y mira, esos son los respetables. Y hay otros a los que la gente los respeta por el poder que tiene. El militar. Antes el jefe de policía. O sea, yo una vez me fui a San Miguel con el grupo de alumnos a estudiar eso y les dije, me van a hacer un trabajo de este nacimiento. ¿Tú has visto los nacimientos? Pero los nacimientos de verdad. Los nacimientos de verdad. Son tropicalizados. Correcto. Ahí está el diablo. Hay un entierro. Está el cura. O ya debería de haber un pastor ahí en un parque, ¿verdad? Con un megáfono, y una Biblia así. Entonces, ahí en el nacimiento que ponemos en las casas, te das cuenta quiénes son los líderes. Ahí anda a buscar candidatos. Sí. Por eso no está malo el dicho de, no fregues, vos querés que sea perfecto. Mandalo a hacer ahí lo bajo, donde te hacen las figuras del nacimiento. Mira qué interesante. En la arquitectura del poder, vos tenés que ver los diseños de sociedad y cómo se armado, y ahí donde vas a empezar a buscar. Vamos a la pausa, regresamos con la parte final de criterios. Bueno, vamos a terminar criterios, 30 segundos cada uno. 11 de julio, elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Los que dan la capacitación a los jueces y los que dicen, estos están capacitados. Los que los escogen están en la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto favorece esta elección de segundo grado? ¿Es relevante o no? Es una farsa. 30 segundos. Es una farsa. El gran culpable de todo lo que ha pasado en este país ha sido el órgano judicial. Si te fijas, en Estados Unidos, ¿quién ha contenido esa ola tecnofascista? Ha sido los jueces, ha sido la Corte Suprema de Justicia, aunque hayan sido nombrados y ellos sean de derecha. Aquí, el órgano judicial va a tener que ser sentado en el banquillo de los acusados cuando toda esta locura termine. Si después de la guerra, a los que se depuró y a los que se juzgó y a los que todavía andan ahí explicando la masacre del Mozote y la masacre de la UCA, fueron los militares, después de esta locura, a los que va a haber que juzgar y, como hoy ya tenemos penas perpetuas, y cancelarles el título de abogados, porque jamás debieron de haberlo tenido, es precisamente a los abogados y al órgano judicial. Jueces que se niegan a liberar a la gente sabiendo que es inocente, fiscales que arman tamales, que cometen fraude procesal, abogados del sistema penitenciario que no liberan a los presos aún con orden de libertad. No, ese Consejo Nacional de la Judicatura que ha permitido que se nombren jueces sin tener la capacidad o los requisitos de ley es otra farsa más. Le gusta fingir. Esto es como cuando va a llegar visita a tu casa
y limpias por encima, ¿no? Porque querés que la gente piense que tu casa está limpia. Eso es lo que es esa elección. Fíjate que una lección que va a quedar para el tiempo va a ser realmente ya no 3 poderes para la República, sino que un cuarto poder. Fíjate. Y en la emergencia de realmente un tribunal de justicia real, independiente de la Corte Suprema. Ahora lo aprendieron los españoles después de Franco. Sí, entonces va a ser una cuestión que en un momento hay que ver. La justicia tiene que ser independiente absolutamente del poder, sin utilizar la justicia como venganza. Y eso, como Marvin ya ha dicho, que la historia de Salvador ha sido la historia de la venganza. Sí. Para que vos regreses a la justicia, porque para que haya justicia tiene que haber verdad. Y eso, lamentablemente, el aparato de justicia del país ha sido faliente. Gracias, Walter, por habernos acompañado. No, gracias por la invitación. Estamos aquí para poder conversar, debatir y dialogar. Un gusto estar con ustedes. Gracias a Walter Faguaga y Marvin Aguilar por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez, muchas gracias. El lunes los espero en una más de Criterio. Buenas noches. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.